Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Día de Kovacs. Por fin volvemos a las lecturas del canal, esos vídeos en las que intento ponerme un poco al día de, más que reseñas, comentarios, impresiones, sensaciones que me han despertado las lecturas que más me han convencido, que más me han cautivado, que unas mucho más, otras mucho menos, pero que realmente creo que han merecido la pena su lectura. Y empezamos con una editorial, Astiberri, que tela la cantidad de títulos que he podido leer en sus últimos meses, algunos ya de hace unos cuantos meses, semanas, incluso hace un año, y otras muy recientes, de hace unos pocos días, semanas. Muchas ganas también de hablar con ellas. Habrán obras de todo tipo, temáticas de todo tipo, enfoques gráficos y de trama y de guión también absolutamente distintos. Y bueno, espero que el vídeo se entretenga y que al menos de alguno de esos títulos que teníais ahí en el punto de mira os acabe de convencer si realmente os apetece su lectura o no, o incluso algunos que ni siquiera habíais tenido en cuenta, pues a raíz de descubrirlo aquí en ese vídeo, pues os entre el tilín de descubrirlo. Vamos a empezar, intentaré ser bastante breve con cada título, porque si no ese vídeo puede ser eterno, ¿eh? Vamos a ver con el primero. Primero empezaremos, bueno, pues con uno que tenía muchas ganas, un autor que sabéis que es una de mis debilidades, con un estilo también muy personal, que hace que muchos lectores siempre queramos descubrir su nueva obra y que de qué nos que hablar, y otros que a lo mejor, por su trazo, por sus temáticas, a lo mejor no han acabado de convencerse, ¿no?, de descubrir algunas de sus obras. Y me refiero a lo último de Montatore, de Lorenzo Montatore, que es en ese caso ese no sé, pero creo que moriré. Ya empezamos ahí con la cámara, vamos a ver si se porta bien. Aquí. Un cómic de no muchas páginas, a un precio irrisorio, a día de hoy como está el patio, ¿no?, de 15 euritos. Y aquí Montatore Lorenzo nos ha hecho viajar, ¿no?, a su infancia, ¿no?, a este miedo que de repente tenemos todos, ¿no?, descubrimos pues que existe la muerte, que nosotros también moriremos, al igual que los que tenemos al lado y más queremos. Y claro, nos hacemos aquella pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que morirme? ¿Por qué la muerte? ¿Realmente no hay más remedio? Y con ello pues vuelve a sus inquietudes, desde más peque y no tan peque, pues recreándolo con todo tipo de técnicas. Por ejemplo, pues coger un lápiz, pues yo que sé, un carboncillo, tírex, telas, collage, y entonces con una apariencia muy infantil o muy de técnicas pues muy primigenias, volver a aquellas sensaciones. Realmente es un cómic que uno que está acostumbrado a leer obras de Montatore sigue en plena vigencia su finalidad entre lo que es la ironía y el sentimiento, y que te llegue a la patata, a el humor un poco más irónico, ¿no?, y más corrosivo. Sinceramente, así como su última obra, por ejemplo, también los Talking Heads, creo que eran aquel grupo musical, no eran mucho de mi temática o no me acabaron de entrar. Aquí reconozco que me ha sorprendido agradablemente, porque además, a pesar de la aparente sencillez de sus trazos y de su, digamos, andadura gráfica por ese libro, descubrimos un Montatore lleno de recursos narrativos, de recursos gráficos, y además que, digamos, la conclusión o la sensación más íntima, más rebuscada, lo hace de la manera más sencilla y entendible posible. Montatore, a pesar de que sea un autor que por su idiosincrasia, tanto gráfica como de temáticas, haga que algunos lectores todavía no se hayan animado a descubrirlo, considero que es uno de nuestros valores más personales, más únicos, y que realmente siempre hay que intentar oír, sobre todo ir descubriendo con lo que nos quiere demostrar. De las últimas que he leído de él, la que más he disfrutado con diferencia no sé, pero creo que moriré. Reflexiones sobre la muerte, cuándo empezamos a ser conscientes de ella y cómo a lo largo de nuestra trayectoria seguimos teniendo esa sombra al lado, ¿no? Que dependiendo de la edad, cada vez la ves más cercana o más próxima, y esa sensación también que tienes de que, así como durante muchos años siempre estás pensando todo lo que me queda por vivir, hay algún momento en tu vida que dices, he vivido mucho y ahora ya no me queda tanto por vivir, me queda menos tiempo por vivir del que ya he vivido, y todavía te hace más reflexionar sobre ese tema. Súper interesante. Un cómic absolutamente diferente, pero que tenía también mucha curiosidad, es este
Violencia gratuita, de un autor que, vamos, lo petó el año pasado, aquí en España también de la mano de Astiberri, Patrick Horvath. Recordar, Bajo los árboles, ¿no? Ese thriller de un asesino en serie que es un osito muy cookie, esa mezcla de dibujo cookie con temática hardcore y muy sangrienta. Pues aquí nos vamos a una sociedad distópica en la cual unos enfrentamientos, ¿no? Un enfrentamiento hecho público y retransmitido, y en el cual vemos que al final se cruzan. El cómic es súper breve, poquísimas páginas, en un cartoné. Digamos que un ex pues decide enfrentarse, o ve enfrentándose a su expareja, ¿no? Y a partir de ahí empieza ese combate sangriento en el cual pues lo que hay sobre todo es mucha ironía sobre la sociedad en la que vivimos a día de hoy, la debilidad de la estructura de pareja para muchos, ¿no? En los tiempos que vivimos, y sobre todo también con mucha mala uva, mucho sarcasmo, mucha ironía y mucha crítica social, ¿no? Respecto a en qué mundo estamos a día de hoy. Absolutamente salvaje, con violencia por los cuatro costados, o sea, que hay sangre, violencia a expuertas, y sobre todo es una macarrada divertida. Para mí no llega al nivel de Bajo los árboles, pero aún así es un autor, Patrick Horvath, que lo que saque próximamente, en el futuro, tendré la curiosidad, seguiré teniendo la curiosidad de descubrirlo. Más que nada porque, fijaos las guardas, ¿no? Ya son muy alentadoras de un poco la temática, ¿no? De lo que trata esto, ¿no? El dinero, ¿no? Y el valor que le da mucho de nuestra sociedad a ese material que es con el que se mueve, para bien y para mal. Violencia gratuita, otra vuelta de torca a lo que es digamos, el macarreo divertido, pero a la vez muy crítico y muy que quiere dar en la llaga. Y otra sorpresa, a pesar de que el estilo gráfico y la temática cambie tanto, ¿no? Del Bajo los árboles a este. Bueno, antes de este me voy a otro producto nacional que me ha encantado. Ese Macarras Interseculares, de Iñaki Domínguez y Marina Cochet. Esto, digamos, no es más que un estudio, un repaso a todas las bandas y los macarras, como dice el título, ¿no?, que han poblado Madrid desde mediados del siglo XX hasta los tiempos actuales. Aquí vemos incluso un trazado a nivel de un mapa donde nos sitúan las principales zonas donde actuaban esos grupos, ¿no?, esos macarras. Y entonces, claro, no solo es un gran reflejo de todos esos grupos, ¿no?, y cuando realmente, pues, digamos, marcaron, ¿no?, el día a día y la vida diaria de los habitantes de según qué zonas de Madrid, sino que aparte es un gran fresco de una ciudad que obviamente con los años y las décadas se ha ido cambiando, ¿no? Ese Madrid que en los años 60, 70 no tenía que ver a la Madrid de este nuevo siglo XXI. Y veremos todo tipo de grupos, todo tipo de maneras de ver la vida, de ver los bajos fondos, de ver la vida callejera, además con capítulos en los que ya te va orientando con el estilo gráfico y el color en qué época estamos o de qué tipo de grupos o pandillas hablaremos. Y sinceramente, a pesar de que el tema narrativo o la historia en sí sea lo de menos, aquí sobre todo es que te quieren documentar gráficamente un poco cómo ha habido Madrid todas esas pandillas callejeras, es un gran, como he dicho, fresco representativo de pues eso, ¿no?, ese mundillo, esos bajos fondos que muchas veces las instituciones y los reportajes de cada galería sí quieren esconder. Aún me acuerdo cuando aquí en Barcelona, por ejemplo, teniendo los Juegos Olímpicos, habían cosas que no querían que se viesen, ¿no?, durante aquellas semanas. Pero eso no deja de ser otra parte de la realidad, a veces dura, a veces violenta, a veces también muy conflictiva, de unos grupos en los cuales pues gente a veces encontraba lo que no encontraba en el resto de su vida, sea familiar, laboral o incluso social, ¿no? Formar esos grupos en los que para unos eran familias, para otros eran la única gente que les entendía o que les aceptaba tal como eran, pero que obviamente eso no era motivo para justificar en algunas de estas pandillas qué actos luego cometían. Muy curioso el trabajo de Cochet a nivel gráfico, un gran trabajazo de documentación de Iñaki, y de verdad, una gran curiosidad, y yo lo he disfrutado muchísimo, más que por su gran valor como gran cómic, sobre todo por la temática que toca y cómo la toca. De verdad, muy agradable su lectura, y un tema del cual tenía mucho desconocimiento, conozco muchas de las pandillas que habían obviamente en Barcelona, muchas de ellas obviamente tenían su derivación aquí en la ciudad de Madrid, pero otras que son muy de ahí, ¿no? Y me ha resultado muy curioso y muy interesante descubrirlo. Nos vamos también a otro lado, un autor ya
fetiche, ¿no?, dentro del cómic, ya al otro lado del charco, ¿no?, ese autor canadiense que Estados Unidos lo peta, y bueno, ha vuelto a una obra en la que es autor único, ¿no? Lemire, que vuelve con esta serie llamada Arcanos Menores. Yo sinceramente, esos últimos tiempos, está bastante, es un autor que siempre he venerado, lo sabéis, los que seguís el canal desde los inicios, sobre todo cuando actuó como autor único, pero estaba un poco cansado de un poco siempre usar las mismas fórmulas, ¿no? Un poco recambiadas o maquilladas, pero en el fondo siempre la misma fórmula. Y alguna de las últimas obras había renunciado a leerlas porque estaba un poco cansado. Y bueno, quizá por esa renuncia, ese tiempo de desconectarme, aparte de algunas series, y ya digamos más de encargo, más como alguna de las que hablaremos luego, pues vuelvo con una de sus obras así más personales, más suyas, que es Arcanos Menores, que además, tal como he visto en algunas redes, yo además siempre decía que nunca he hecho una serie larga, ¿no? Y aquí se ve que se ha puesto. Va a ser una serie larga, en la cual aquí tenemos el primer volumen publicado aquí en España por Activar, en Rústica, de esa protagonista, pues que después de unos años de un poco renegar de sus orígenes, de ese pueblo, ¿no?, en el cual pues su madre es una vidente un poco sospechosa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y bueno, por temas de salud pues tiene de volver, de su madre pues tiene de volver, y parece que descubre que quizás ella sí que realmente tenga esa capacidad, esos, entre comillas, poderes, para conectar con el más allá o tener según qué tipo de visiones. Y ahí nos conviene pues un 100% Lemire. Un retrato intimista donde la pura esencia humana, ¿no?, las inquietudes, dudas, experiencias vitales de la protagonista se juntan con esa trama que creo que, con lo que hemos visto en ese primer volumen, solo acaba de empezar, y más sabiendo un poco lo que tiene esperado John Lemire con esa serie, ¿no?, de hacer una serie, su serie larga. Veremos a ver si esto. De momento me ha quedado con ganas de más. El segundo caerá seguro. Tengo mucha curiosidad hacia dónde nos lleva, porque es un tomo que, a pesar de que pasan algunas cosas, lo veo sobre todo muy introductorio. Las últimas páginas no os las voy a poner para no spoilearos, pero bueno, acaba, digamos, on fire, y muchas ganas de ver ese Arcanos Menores como sigue. Aquí incluso los dan con unas cartitas de tarot, que yo ya sé que esas cosas tampoco es que me mucho, pero bueno, se ve que van a intercalar con esa baraja de tarot con el arte, que para muchos es insufrible. A mí, no, a nivel narrativo, me parece un auténtico, vamos, mago, pero ese arte que a veces a algunos se les repite, ¿no? A mí, sinceramente, no me pasa. Vamos a otro que me ha encantado, sobre todo porque era una historia que no conocía. El otro mundo. Aquí tenéis, Enrique Set, y espérate aquí, a ver si... Joder, esa cámara trabaja cuando quiere, ¿eh? Vamos a ver si podemos ahora, a ver si alumbra ahora. A ver aquí. A ver si ahora sí que hace caso. Bueno, aquí ya lo veis. Joaquín López Cruces y Enrique Bonet. El otro mundo. Eso no es más que un retrato, una retrospectiva de en la Segunda República, unos pocos años antes de la Guerra Civil, pues una iniciativa que hubo en las cuales, pues nada, en según qué zonas de España, iban gente, en ese caso, pues aquí vemos a los, digamos, dos de los protagonistas de esa obra, ¿no? José Val, a ver si, pero a ver si con la luz lo podéis ver mejor, es que quiero que lo veáis bien. José Valdeomar, ¿vale?, que era un cineasta, y luego Antonio Sánchez Barrudo, ¿no?, escritor y poeta. Pues eran dos de esas personas que iban a zonas, por ejemplo, aquí lo veis, aquí en Rústica, ¿no?, la Alpujarra, ¿no?, zona emblemática del sur de la península, donde iban a esos pueblos, imaginaos la España de principios de los 30, donde pues querían transmitir un poco el poder y la magia de la cultura, desde una película, un poema, un relato, cualquier tipo de expresión artística, ¿no? Y entonces, claro, aquí sobre todo lo que vemos es el gran choque entre esa gente que viene de, en teoría, y no me malinterpretéis, ¿no?, el llamado mundo civilizado, a esos pueblos donde había gente muy humilde y la cual pues había muchas cosas de este otro mundo que desconocían, ¿no? Entonces la principal cosa que te llama la atención al principio es el choque, ¿no?, entre esas dos culturas, aunque sean del mismo país, simplemente con unas diferencias tan abismales simplemente por su sitio de origen. Y ahí veremos pues que sobre todo con tres personajes
personajes muy claramente diferenciados. Uno, por ejemplo, es una niña en una situación de extrema pobreza, otro es un fantasma de una anciana que ha muerto, ¿no? Un poco como representar el pasado, el presente y el futuro del pueblo, ¿no? Junto a esa gente que ha ido ahí a ilustrarles, a hacerles ver, pues nada, que existe otro mundo, ¿no? El del sentir, el de descubrir y el de experimentar, pues mediante las historias, la música, pues sensaciones y experiencias que, pues obviamente en aquellos momentos no se imaginaban. También es brutal, es un regalo que justo después del cómic, ese gran accesorio de extras, donde te explica con todo detalle, con fotografías, también un poco cómo fue aquel movimiento, ¿no?, de la Segunda República, de intentar llevar la cultura a los sitios más recónditos de la península, ¿no? Y luego, obviamente, también tenéis aquí un poco más de detalles del trabajo gráfico, los autores, etcétera. Una curiosidad, un tema que además a nivel gráfico y a nivel narrativo los dos se salen, tanto Joaquín como Enrique, y verdad, uno de esos grandes tapados, ¿no?, dentro del catálogo de Astiberri esos últimos meses, que prácticamente nadie ha hablado, de a mí personalmente me ha encantado El Otro Mundo. Me ha gustado muchísimo, sobre todo porque primero da a conocer a una gente muy valiente que iba a un mundo absolutamente que en aquellos momentos no lo esperaba y que tenía otras preocupaciones para ellos mucho más importantes que esta, pero aún así insistían o no desistían, decirlo de la manera que queráis, en que esa gente también tuviese acceso a uno de los grandes regalos de la humanidad, ¿no?, la cultura. Maravilloso ese Otro Mundo, de verdad, me ha encantado. Bueno, todo lo que viene ahora, madre mía, es una absoluta barbaridad lo que hay aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, un cómic que es una recuperación, una nueva edición de uno de los mejores cómics de estos últimos años en España, que es El Artefacto Perverso, de los señores, ni más ni menos, Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio. Esto es una absoluta maravilla. Hablamos también es delgadito, es unas poquitas páginas. Un cómic que ya lo he leído, pero no lo tenía en físico, de uno de los cómics que quería tener. Es que hablamos de un profesor, en cual, bueno, pues después de la CIL, en plena posguerra, para sobrevivir, se mete a intentar trabajar de historietista, ¿no?, de creador de cómics. Y justo también ahí se entrelaza una historia donde, pues, en algunos momentos te puede parecer un cierto honor, pero sobre todo aquí se nota la tristeza, ¿cómo es la palabra?, ¿no?, la impotencia de mucha gente en la cual se encontraba en aquella época, en aquellos tiempos en los cuales pues realmente no podían ser ellos mismos. Pero aquí hay un trabajazo de guión y sobre todo también a nivel gráfico, con ese blanco y negro, para resaltar sobre todo pues aquellos tiempos, aquella penumbra, aquella oscuridad, pero luego además milagros como que según qué capítulos pues digamos igualan pues tanto las estructuras de página como los estilos gráficos de los cómics que hacían aquella gente en aquellos momentos, en aquellos tiempos tan revueltos, ¿no?, en nuestro país. Y desde luego es tanto una reflexión sobre la crudeza de según qué tiempos que pasamos aquí en España, sobre todo que pasaron nuestros antepasados, como luego también la dificultad de trabajar de historietista en aquellos tiempos, como luego también de la libertad, ¿no?, de poder explicar historias que realmente te apeteciesen. Brutal, un gran homenaje al TVO de aquellos tiempos, a los españoles que vieron en aquellos tiempos, y desde luego un prodigio ese Artefacto Perverso, para mí uno de los mejores cómics españoles de estas últimas 2 décadas. Maravilloso. Gran recuperación de Astiberri en una edición sobria pero preciosa. Disculpa, voy a echar un trago que si no podré. De ahí nos vamos a un autor que siento una gran debilidad por él, que es mi queridísimo Pep Brocal. Autorazo y aún mejor persona, majísimo. Esqueleto, bueno, en realidad anatomía de un esqueleto. Aquí nos vamos, que es este de aquí, lo veis aquí. En realidad este esqueleto no es más que un autor de cómic que ha hecho su obra maestra. Una obra que será, una obra sin parangón y que llegará a los anales de la historia del TVO y de la historieta y del noveno arte. Y a partir de, pero bueno, resulta que pues, ¿no?, ha fallecido. Y claro, quiere reivindicar el valor de esa obra que por desgracia pues ha hecho, pero claro, que tenga su reconocimiento. Y a partir de ahí empieza un TVO, un cómic, donde el cual, aparte de
la explosión de creatividad, tanto gráfica, a nivel de narrativa, de estilo gráfico como de color, de Pep Brocal, se va soltando para, digamos, hacer un gran homenaje al mundo del TVO, ¿no? Desde el proceso de creación, el mundo editorial, la creación del TVO en ese mundillo tan complicado, con alegorías, con un humor entrañable, pero a la vez también muy travieso, y bueno, con personajes como la becaria, como esa muerte, es el gato también, memorable. Desde luego, uno de sus cómics más acertados, yo el último que dije que de los que sacó, que no para recomendar, es Inframundo, ya publicado hace unos años, también creo que por Astiberri, pero digamos que este Pep Brocal, estos últimos años había sacado también algún otro título, ¿no? Con Garbus, pero eran adaptaciones, ¿no? Este es, digamos, ya vuelve a ser un cómic enteramente suyo, un despliegue que demuestra que Pep Brocal es uno de nuestros autores más sólidos, más refrescantes, con un estilo y una voz muy propia, y que ha querido hacer su merecidísimo homenaje a ese arte, ¿no? En el cual, pues, a lo largo de esa andadura, de esas aventuras, ¿no? De ese autor, ese esqueleto, veremos muchos homenajes a obras míticas, digamos, autores y personajes míticos de la historia del cómic, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Maravilloso, entrañable, un buen tochal, y vamos, páginas realmente maravillosas dentro de esta anatomía de un esqueleto. Pep Brocal, que vuelve a lo grande, creo que después de Inframundo, su nueva gran obra. Maravilloso, maravilloso. Vamos a público infantil juvenil con ese Bruma, porque tenía mucha curiosidad por descubrir ese cómic, que veía la portada y decía, pero qué preciosidad es esto. ¿Lo veis? Jérôme Pélissier y, a ver si lo veo aquí, Karin Hindar, ¿vale? Bruma, que es esa brujita de aquí, a ver si ahora enfoca, ¿vale? Que tiene este amigo. Bueno, es una niña que aspira a ser bruja, muy sencilla la historia, ¿eh? Pero fijaos, es que yo cuando vi esas páginas dije, tengo que leerlo, es precioso. Vive con su padre, y bueno, total, no me enrollo, porque aquí también soltar spoilers también no tiene mucha gracia. Pues su ilusión es ser brujita, podrá empezar a hacer sus cositas y sus truquitos, y parece que finalmente podrá ser una brujita, pero ya veremos. Y bueno, aventuras con su amigo, historia muy sencilla pero muy entrañable, y con una preciosidad gráfica, tanto a nivel de ambientación, de creación de personajes, de iluminación, de color. Precioso. Eso para los peques es una preciosidad. Para los peques, además, que no hace falta que tengan una edad muy avanzada, ¿eh? Precioso ese Bruma. Me ha encantado, de verdad, a nivel gráfico y tal. Una historia que, además, un cómic que no pasa a la historia del cómic por trascender, un cómic revolucionario para los peques, pero oye, preciosa historia, preciosos personajes y sobre todo precioso arte gráfico. Una lectura súper agradable. Me la bebí esa Bruma. Bueno, lo esperaba con muchas ganas. La vuelta de Parker, el mítico personaje de bueno, en realidad, recordar que hasta ahora lo que había adaptado en cómic eran esas cuatro historias con el gran maestro, ¿no? El gran maestro que nos dejó. Claro, yo estaba ahí pensando, ¿van a seguir? ¿No van a seguir? ¿Cómo se puede seguir al gran maestro? Pues oye, en el mercado, en formato, digamos, más europeo, porque esto es más grande, ¿lo veis? Un formato mucho más grande, para que os hagáis una idea, un poco el tamaño de los de antes eran así, un poco más pequeños, ¿vale? Formato un poco más grande, tipo europeo, BD. Pues tenemos esa nueva adaptación, ¿no? La presa en ese caso, en la cual tenemos un autor que es, a ver si lo puedo ver aquí sin que la luz lo permita. A ver, aquí. Kieran Herland, ¿vale? Y fijaos, el estilo gráfico es, al igual que el Vitón utilizado, muy parecido a los que conocíamos del gran maestro americano. Sinceramente, creo que es un gran acierto. ¡Ay! Me cacho en la cámara. Disculpar, que aquí entre el micro nuevo y los libros cuando ya son bastante grandes, me cuesta mucho, no dar con nada. A ver, a nivel gráfico, es un gran regalo que hayan querido seguir un poco la estela del estilo gráfico de las anteriores adaptaciones, ¿no? Del gran maestro. Pero luego, por otro lado,
lo que no me convence es un poco el formato. Tampoco creo que han querido respetar el formato original, Astiberri. O sea, esto no es que sea una faena de Astiberri, se han conservado el formato para que está preparado, pero me hubiese gustado un poco, pues eso, ¿no? Que esta nueva adaptación le pudiese ser, eso ya son manías ya de puro aficionado coleccionista, que es un poco el mismo tamaño que las otras, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, buena adaptación, sin llegar a la maestría, ¿no? Obviamente, del gran maestro, gran trabajo a nivel gráfico, a nivel narrativo, con mucho respeto por el texto original y, sinceramente, una grata noticia de que sigamos teniendo adaptaciones al cómic y además con esa soltura y este estilo, esa clase de uno de los personajes míticos del noir universal, ¿no? Que es Parker. A ver, evidentemente, si tenemos que hacer comparaciones con el Gran Maestro, salimos perdiendo, evidentemente, pero desde luego no podemos dejar de aplaudir esa iniciativa y sobre todo también ese trabajazo, tanto gráfico como narrativo, en una adaptación de un tema que además lo hace con bastante soltura. Las páginas te las bebes, ¿eh? Así como en las otras 4 adaptaciones había alguna que se hacía un poco más durita, esa pieza te la bebes. Eso sí, el problema, pues eso, el formato, ¿no? A ver cómo juntas esa adaptación con las otras que ya tenías de Parker, a las cuales las tengo como uno de mis tesoros, ¿no? Darwin Cook es Darwin Cook, así nos entendamos. Pero, oye, muy contento, todavía quedan muchas por adaptar, veremos si seguimos recibiéndolas, y desde luego, muy buen trabajo de Astiberri en la edición, pero quizá el formato me hubiese gustado que subiese un poco. Pero yo no me quejaré, seguimos teniendo a Parker con un estilo gráfico de verdad. A mí lo que ha hecho Kieran y Headline, oye, de verdad, maravilloso, y veremos a ver qué nos trae. Ahora hay páginas que son un regalo, ¿eh? Esta de aquí misma, fijaos. Está maravilloso. Muy, a quien le gustó el Parker de Darwin Cook, este lo puede disfrutar también sin problema, sin problema. Bueno, nos vamos ahora a otra de las obras que hace ya unos meses, que es 20th Century Man. Yo, de lo que llegue de Dennis Cam, me lo voy a coger porque es uno de los guionistas que a día de hoy, en el mercado americano, me ofrece cosas en las cuales me parecen más refrescantes, cómics que me dan a reflexionar, a pensar, y que a pesar de que son temáticas que al principio, las temáticas un poco base, puedan sonar a más de lo mismo, luego resulta que no son más de lo mismo. Aquí tenemos un cómic, más denso. Eso no es un cómic cómodo, ¿eh? Al menos al menos mi sensación es que te tienes que sentar con él, con la mente abierta, con ganas de currarte su lectura y no simplemente pasar un rato. Y aquí tenemos junto a el gran descubrimiento para mí, porque Dennis Camp para mí ya está más que consolidado, es Stephen Moran, que Dios de mi vida, el primer cómic con el que él trabaja, y qué pedazo de arte. O sea, el arte ya hablaremos luego. Pero aquí nos vamos a, pues eso, el periodo en el que Afganistán es un país, pues nada, uno de los puntos neurálgicos de los conflictos armados en nuestro planeta y donde pues los Estados Unidos están haciendo la suya, obviamente el ejército soviético también y luego la población de tanto afgana como también los rebeldes. Y aquí veremos pues el punto de vista en varios personajes, tanto de la postura norteamericana, de la postura soviética como de la postura de la gente de ahí. Y con esa premisa en la cual se junta una especie al principio de personaje, digamos, dentro del género superheroico y luego también del género bélico y el género político, se vuelve a una reflexión que es un poco la seña de identidad, ¿no? de Dennis Camp como guionista de este mundo, ¿no? Las grandes corporaciones, según qué gobiernos, que al final los que sufren los conflictos bélicos son los de siempre, y con unos personajes y unas tramas y subtramas que se van cruzando que hacen que su lectura en según momentos pueda resultarte densa, pesada, pero a mí me tenía absorto, o sea, absolutamente atado a su lectura. Pero desde luego, lo que es una locura aquí es el trabajo gráfico de Stepan. O sea, te mezcla estilos que te recuerdan algunos a Sienkiewicz, otros a... es una absoluta virguería gráfica lo de este hombre, que para mí, a pesar de ser su bautismo de fuego, por lo visto, por lo que he oído, a ese mundillo del cómic, madre mía, lo que nos espera con ese artista. O sea, absolutamente espectacular. Y a pesar de que es una obra que algunos la han tachado quizás de presuntuosa, algunos también lo han comparado con cómics que han marcado la historia del cómic, tampoco ni me iría para un lado ni me iría para otro. Voy a decir que es un buen cómic, sobre todo con ganas de explicar
cosas, con ganas de hacerte pensar y de no darte más y más y más de lo mismo. Todo apoyado por un trabajo gráfico, repito, de Stepan, espectacular. Un cómic que me encantó, me gustó muchísimo, sin ser la gran panacea, pero me encantó, y que demuestra que Denis Cam es uno de los guionistas con más futuro de momento a día de hoy dentro del mercado americano. Pero claro, si esto ya me lo insinuaba, ahora hace nada, hace unas pocas semanas, me lo ha demostrado, espérate a ver si lo encuentro, estaba por aquí. Con este, ya que hablo de Denis Cam, hablaré de este. Sucesos críticos variados. Madre mía, qué maravilla de lectura. Sucesos críticos variados está en ese primer volumen, con agrupados los 5 primeros números, una serie que tiene de seguir, pero a pesar de ello, a pesar de tener una premisa general en todos sus números, cada número es de unos personajes, es de una temática diferente dentro de ese bucle que ahora mencionaré, y en el cual el único personaje que se repite es este que hay en la portada, que tiene pinta del típico, pues, que te anuncia el fin del mundo, ¿no?, etcétera. Espérate, a ver, ya estamos la cámara otra vez de nuevo, a ver si ahora reacciona, a ver, ahora sí. Este es el único personaje que en alguna viñeta, en algún momento, aparece en los diferentes números. Pero bueno, digamos que esos sucesos críticos variados deja que en el mundo, pues en nuestro planeta, llega un momento en el que se crea una disyuntiva, ¿no?, temporal, o un bucle, o como queramos llamarle, en el cual tú, viviendo en el planeta, puedes cruzarte en cualquier momento al lado con otra época, sea futuro o pasado. Desde te pueden aparecer unos dinosaurios, puedes estar en un medieval, como puedes estar en el futuro, como se te puede aparecer un alter ego tuyo de otra dimensión y querer asesinarte. O sea, es una ida de olla muy bestia. Eso es un poco, ha querido recrear esas crisis con las que muchos descubrimos, esas crisis, ¿no?, crisis entre las infinitas, etcétera, pero adaptadas a la tecnología de lo que le gusta hablar a Denis Cam, que son el tema social, el tema político, el tema de las justicias sociales, el tema de la inmigración, el tema de la ecología, un poco todo eso. Y entonces ahí veremos que, por ejemplo, en cada número es un mundo, dentro de esa premisa, de esa misma premisa. Por ejemplo, aquí empezamos con un primer capítulo en el que vemos a esa chica que ve en un barrio muy obrero y muy hecho polvo ya, en la cual, por ejemplo, algunos estudios de cine aprovechan, cuando hay un bucle de esos y aparecen cosas impensables, de poder grabar películas con muy bajo presupuesto que realmente costaría muchísimo más hacerlas o sería imposible. Con unos padres que desaparecieron, no sabe nada de ellos, pero que ya le han avisado en según qué momento, no voy a spoilear mucho, que mejor que no sepa que ha sido de ellos. Y a partir de ahí, sobre todo aquí, hay mucho gaste de las multinacionales, el mundo capitalista en el que vivimos, y luego, pues lo que os decía, ¿no?, de vez en cuando aparece ese personaje que os he mencionado de la portada, que supongo que a medida que va apareciendo en los siguientes números será por algún motivo, más adelante lo sabremos, pero bueno, sin soltaros mucho más. Por ejemplo, fijaos aquí de repente, aquí es otro de los ejemplos de que aquí no solo es destacable el trabajo de Denis Cam, que es maravilloso, sino que el trabajo, a ver, quiero poner sus nombres para que os quede aquí, Eric Zawadzki, al dibujo, y Jordi Beller al color, hacen un trabajo que no me lo imagino de otra manera para esa obra. Jordi Beller, por ejemplo, os he dicho hasta la saciedad que muchas veces me lo encuentro en 1001 proyectos cada mes, digo, a no ser que sea un equipo, no sé cómo lo hacen. Pero aquí es donde demuestra, por ejemplo, en ese trabajo, como ha demostrado en otros, porque es una de las coloristas más prestigiosas del mundo. O sea, aquí. Pero es que el trabajo también del dibujo es brutal. Y luego ya veréis que según qué números del mismo tomo cambia también la estructura de página, el montaje, todo. Aquí, en el segundo, por ejemplo, vemos una historia de, pues ya lo veis, una persona que trabaja en un matadero, en el cual pues hay la muerte continua de animales en cadena para el consumo humano, y ahí se alterna con otro tema que no desvelaré, ¿no?, y que demuestra un poco, pues, los que me extrañaría que Denis Cam no sea vegano o vegetariano, porque se nota mucho de ello, pero sobre todo también te habla de otro tema que tampoco quiero decir cuál es, pero bueno, de esa gente que va a otros sitios a buscar un mundo mejor, ¿no? Pero luego hay otro que es uno de mis favoritos. ¿Os acordáis de Tierra 1 y Tierra 2? Por ejemplo, en el universo DC. Pues aquí hay un Terra 1 y Terra 2. Y veréis que pues, aquí todo ese número es igual. En la página
de vuestra izquierda está Terra 1 y en la página de vuestra derecha está Terra 2. Y pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que en Terra 2 todo va mucho más rápido. Y se irá creando un bucle en el cual muchas cosas que ya han pasado en Terra 2 empiezan a pasar en Terra 1 y crea una similitud en el cual aquí sobre todo lo que se habla es de las razas, de considerar a alguien diferente o inferior o superior por su origen o su color de piel o lo que sea. Está montado ese apocalipsis, ¿no?, de una tierra y luego de la otra, de tal manera que se van cruzando y tal, hasta que llegas a una última página que no la enseñaré para no spoilear, que es maravillosa y que es el resumen de lo que quiere decir ese número. Es que es brutal. Pero luego hay esta otra, de lo de la vida, lo rápido que pasa, ¿no? Aquí veis la primera página, porque hay un chaval que se levanta para estudiar su primaria, ¿no?, y luego ya está universitario. Y mientras está diciendo que es universitario, ya ha conocido a la chica de sus sueños, pero a partir ya se ha casado. Y cuando no se ha dado cuenta, ya ha sido padre. Y de repente ya es anciano. Yo estoy resumiéndolo mucho, pero lo rápida que es la vida, y bueno, es uno de esos números también, fijaos el estilo gráfico también, que te pone, al menos a mí, la piel de gallina. Y luego nos vamos a este otro, donde toca temas jodidos, ¿no? La violencia doméstica, suicidio, estamos hablando de temas complejos, pero ahí sí que ya todo es con unos montajes de narrativos de página brutales, fijaos. O sea, es una serie que a mí me parece completísima, que aquí, fijaos, que quiere hablar de temas muy comprometidos, muy complicados, pero que se sale de gente sin soltarme discursos, ni pataletas, rabietas, ni nada, no. Oye, una de mis mejores lecturas de momento de este 2026, ¿eh? Maravilloso ese Sucesos Críticos Verdaderos, y por supuesto, cuando lleguen el segundo volumen de La Mano Astivares, supongo que también, vamos, va a caer seguro. Y vamos, Dennis Camp, que me está demostrando que es uno de mis guionistas fetiche a día de hoy de Mecánica, ¿no? Brutal. Bueno, nos vamos a otro también que es muy interesante, y ese tiene mucho que saber cómo lo enfocaban a nivel gráfico, ¿no? Pero bueno, es este. Aquí donde estoy. Con María Castro Hernández y Tito Alba, ni más ni menos, que hacía tiempo que no leía nada. Y esto no es más que, aquí lo veis, un joven en la batalla de Ebro, la gran batalla que acabó ya de terminar el fin de la guerra civil. Aquí tenéis las guardas, y sobre todo aquí lo que es pues el gran trabajo aquí saldrá, de María, el cual recopilan, a ver si lo veo por aquí, que no quiero, empiezan pues por un aula, ¿no?, donde hay unos estudiando, y luego ya nos vamos a la historia. Entonces, ¿cómo lo diría? Fijaos, aquí Tito Alba es que se luce. Cuando hay las escenas nocturnas, el infierno que están pasando aquí, chavales, eso es brutal, se te pone la piel de gallina, fijaos. Es brutal. Pero bueno, aquí sobre todo de lo que va es esas cartas que enviaba ese soldado a su familia, pues las va recreando aquí en voz en off, recreando también esas situaciones que él le explicaba a su familia. Y desde luego, siendo una temática que muchos ya conocemos hasta la saciedad, un tema que se ha tocado muchísimo en nuestro país, en el cine, en la literatura, en el cómic, por supuesto. Ver las cartas o los escritos, ¿no?, de esa gente pues enfocados aquí en estructura narrativa para la historieta, con la gracia y el estilo tan personal de Tito Alba, me parece un regalo. Y sobre todo cuando llegan esos momentos nocturnos es brutal. Pero luego también, fijaos, qué locura. Y luego también muy interesante, aquí detrás hay, pues, ves las diferentes, como extra, pues las diferentes cartas del autor. Conmovedor, piel de gallina y la maestría habitual de Tito Alba en según qué escenas que se te encoja el corazón. Cómics, como siempre digo, necesarios. Ese dicho que hay demasiados cómics de la guerra civil, tendiendo a ver más de la guerra civil y de cualquier conflicto, porque lo que no hay que hacer nunca es olvidar lo que pasó tanto en esa guerra como en cualquier otra. Como tendremos de recordar dentro de muchos años muchas de las cosas que están pasando ahora, que es una absoluta vergüenza. Vamos también, bueno, esto para mí es uno de los cómics del año pasado. Es brutal. Esto es otra división. Beth Evans, el Rey Medusa, después de algunos ponernos el corazón en el puño con Pantera y ya luego con Holgorio, demostramos que son los autores ya
a tener más en cuenta dentro del cómic a nivel ya no europeo, a nivel del cómic mundial de esos autores que marcaban época, está ese Rey Medusa, que es primera parte, no es autoconclusivo. Aquí primero nos vemos, fijaos ya las guardas, son los que entras a las guardas y fíjate, ¡pam! Bueno, aquí evidentemente estamos hablando de obras con un estilo muy concreto, con una narrativa y unas temáticas que algunos lectores y lectores pueden echar para atrás, pero los que caímos en sus redes, para nosotros ahora es autores de cabecera. Empieza con imágenes como esta, un niño, y vemos el inicio de la vida desde el punto de vista del bebé, del niño, ¿no? Cómo ve su aparición en el mundo. Fijaos aquí cómo tenemos el punto de vista del bebé, lo que ve y lo que siente al ver lo que está viendo. Y a partir de ahí, ese personaje, obviamente, irá creciendo y nos veremos desde el punto de vista del niño, ¿no? De todo lo que va descubriendo y todo lo que va haciendo, a una figura paterna que se vislumbra entre, es que no quiero spoilear mucho esa obra, entre las relaciones paternofiliales, pero también a la vez las relaciones tóxicas, con un tema también que va a confundirte, porque no sabemos si está hablando de un tema que a lo mejor puede ser una paranoia de ese padre o puede realmente estar pasando, y ahí sí que ya es preocupante, y te tiene con esa duda, ¿no?, durante el camino, pero claro, mientras te está tramando todo eso, te está dando un despliegue gráfico con mil y una ideas, a cual más sorprendente. Y a ver, no es que no os voy a decir mucho más, porque es que si no, no quiero esta lectura, teniendo en cuenta además que es una primera parte y que yo sinceramente sobre todo lo que quiero ahora es saber cómo sigue eso, ¿no? Sabemos que llevará su tiempo, Breshevan se lo toma con calma, como tiene que ser, porque para crear esas maravillas, pero vamos, estamos hablando de que ese cómic, esa historia, si sigue a ese nivel en su siguiente o siguientes entregas, no sé lo que durará, será una de esas obras de referencia de esa década en el cómic internacional, ¿eh? Absolutamente brutal, a nivel artístico, a nivel de lo que te explica, de lo que te plantea, de las vueltas de cabeza que te provoca, y sinceramente sigo diciendo que Bret Evans es y seguirá siendo uno de esos autores de cabecera para cualquiera que ame el cómic, como método de expresión, de explicar historias o también de explicar sentimientos, ideas o sensaciones. Absolutamente espectacular Rey Medusa, uno de los cómics con diferencia del año, sin duda. Bueno, seguimos, ya nos vamos a otro comicazo de otro de nuestros grandes maestros también, y uno de nuestros premios nacionales, que salió a finales del año pasado, y vamos, qué locura. Tenéis una entrevista en el canal con el autor también. El año en que fuimos reyes, primera parte también, de 4 compañeros que van a esa ciudad prometida llamada Babilo, llena de simbolismo y de referencias, ¿no? Aquí veremos a un Bilbao en sus momentos muy reconocible, junto a mezcla también de otras ciudades también archiconocidas, ¿no? Y donde esos compañeros, aquí vemos el paseo de uno de ellos, ¿no?, por sus calles, de elequinismo, ¿no? Digamos que esto es un homenaje a un canto de amor al arte, a todas sus formas. Una obra que hay momentos que son simplemente hay un baile de disfraces, por ejemplo, donde hay un claro homenaje a muchos personajes míticos, ¿no?, de la historia del cómic, pero desde luego también lo que nos demuestra aquí Isusi es que es uno de los autores en que con una historia nos puede explicar muchas a la vez. Desde luego el despliegue gráfico de ese estilo que ya ahora cada vez es más reconocible, ¿no? Todos esos tonos grises con un tono amarillo, no es la primera vez que lo vemos en sus obras, pero desde luego estamos ante una de sus obras magnas, una obra que le ha llevado su planteamiento, preparación y luego su confirmación de ese primer volumen prácticamente 20 años, y sinceramente esto es una absoluta locura narrativa, gráfica, existencial, y a pesar de que no quiero lanzar las campanas al vuelo todavía, porque creo que cuando realmente podremos medir la magnitud de esa obra será cuando leamos su continuación, creo que estamos ante una de las obras, ya no solo del año pasado, sino una de las grandes obras de Isusi, a lo mejor puede ser su gran obra,
y una de las grandes obras del cómic español de sus últimos tiempos, de verdad. Promete serlo, veremos con su siguiente volumen si acaba siendo así, pero absolutamente maravilloso ese primer volumen. Ahora, antes hablábamos de Lemire, pues nos vamos a una de sus series pues que ya no están, digamos, estas que nos tienen acostumbrados con estilo gráfico suyo propio, estas mantivistas, y nos vamos a su franquicia, con la que le descubrimos muchos, Black Hammer. En ese caso, Spiral City, nuevo volumen en el cual iniciamos nueva etapa, con algunos de los personajes que ya nos conocemos de memoria, y en los cuales quiero englobar dentro de esa Spiral City, ¿no? Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es el estilo gráfico. Sabemos que hay varios estilos gráficos en esa franquicia, tanto en su serie troncal, que es esta, como en esos autoconclusivos, desde un Walta o por ejemplo, me acuerdo el Revientacráneos también. Estilos gráficos muy diferentes, pero que todos tienen su propia ingeniería y dentro de ese estilo, ¿no? Claramente. Aquí el estilo, fijaos, minimalista, sin apenas trabajar fondos. También os digo que con lo que se explica y las sensaciones que te quiere despertar en esa nueva etapa, tiene todo su sentido. A pesar de que sé que a lo mejor algunos cuando lo veáis, pues quizás os echo un poco para atrás. A lo mejor esperáis otro tipo de estilo gráfico. Pero sinceramente, sin ser uno de los mejores tomos de Black Hammer, porque además no sé muy bien a dónde quiere ir, aunque me lo puedo imaginar, prefiero esperar a las siguientes entregas a ver hacia dónde nos lleva esto. Y a pesar de que hay gente que sé que acabó muy cansada, o incluso algunos decepcionados con aquel cuarto volumen, ¿no?, de la primera etapa de Hammer, han habido muchos momentos que he disfrutado tanto su lectura, tanto con la serie troncal como luego con esos one-shots, ¿no?, que habían interconectados, que de verdad sigo esperando gratas sorpresas de esa franquicia, a pesar de que este en absoluto es uno de sus mejores volúmenes, pero no me ha bajado el suflé y me despierta preguntas que quiero descubrir en el siguiente. Por lo tanto, yo con Black Hammer sigo a full, de momento. Bueno, uno de los del año pasado, que ya han pasado unos meses, pero que también quería destacar, para mí también otra de las obras del año pasado, sin ser la mejor de Mar Ríos, por supuesto, pero hablamos de la diosa Mar Ríos, y quería enseñaros ese anzuelo. Sin duda, creo, su obra más personal, más introspectiva y sobre todo a nivel visual, con unas acuarelas espampanantes. Digamos que aquí es una obra que se ha querido alejar un poco de todo lo que está haciendo, bueno, entonces, ¿no?, La Bella Muerte, Mirror, todo aquello, y ha querido una obra mucho más personal. Fijaos ya que ya con el estilo gráfico ya te advierten, pero luego ya cuando vemos ese cómic, aquí diré lo mínimo posible, cómic posapocalíptico, donde hay unos niños de protagonistas, luego después de esa teórica apocalipsis que produce ese mar, pues ocurren cosas raritas, ¿no?, muy raras, y a partir de ahí os definiré como, aparte de un espectáculo realmente desparramante y espectacular a nivel gráfico de Emma, o sea, es absolutamente un regalo para, viste, los sentidos, lo que nos ha regalado en esa obra, en Anzuelo, un canto al mar, al planeta, a la naturaleza, a muchas cosas, pero también, a pesar de que tiene sus momentos escabrosos, etcétera, creo que a nivel de trama, a nivel de historia, quizá no es su obra más redonda, eso sin duda, pero también es verdad que en muchas ha participado con una de mis guionistas fetiche, ¿no? Pero desde luego, el amor que desprende esa obra, la absoluta preciosidad de sus imágenes y los increíbles también mensajes que esconde, hacen que sea una de mis lecturas a nivel de cómic nacional del año pasado. Y luego es que de Mar Ríos lo que me echan es absolutamente brutal. Hay gente con la que he comentado el cómic que a algunos pues se les ha hecho un poco espesito, otros que les ha costado terminarlo, pero otros como a mí, que les ha maravillado. Tengo muchas ganas de que vuelvas a Bella Muerte, ¿vale? Desde luego, sigue siendo una de mis obras favoritas en las que ha participado, pero ese anzuelo yo le tengo un gran cariño y sobre todo a nivel visual, a nivel gráfico, se nota que lo ha dejado todo, Una de esas obras muy de autora, muy de sacarla de las entrañas, y a pesar de que no es una obra perfecta, para mí es una de las obras que me quedan siempre ahí de Mar Ríos, sobre todo a nivel visual, un absoluto espectáculo. Bueno, esto ha sido una grata sorpresa, porque sin ser un cómic perfecto, sobre todo de cara al final, qué grata sorpresa. Cuando caiga mi venganza sobre ti, yo conocía a Gus Moreno,
Y ya, pero a Jakub Rebelka no. Y, hostia, qué gran esta sorpresa, Rebelka. Pero bueno, no me enrollo. Cuando caiga, mi venganza sobre ti. Premisa que a mí me interesaba, ¿no? Viejo exorcista experimentado con técnicas no muy, digamos, digamos en la guía, ¿no? Muy particulares, con un aprendiz que se incorpora a él, ¿no? Para que aprenda un poco su oficio, pero ya también pero dos personajes que han tenido mucha vida y han tenido experiencias, pues, bueno, las que han tenido, es que tampoco quiero spoiler mucho. Y bueno, van a hacer un exorcismo, y lo que parece ser la típica historia de terror, un exorcista, tal, que la ambientación y sobre todo ese estilo gráfico tan particular de Jacob, me ha maravillado. Pero es que vamos a una historia que quiere ir mucho más adentro. No se trata solo de un cómic sobre un exorcismo y unos exorcistas. También habla mucho de la psique humana, de las cosas que nos quedan dentro de nuestro camino vital, las cosas que somos capaces de soportar, las cosas que somos capaces de olvidar o de digerir. Que hay mucha tela de trasfondo dentro de un cómic que evidentemente trata de lo que trata, y que sobre todo para mí quizás el fallo que tiene es que el final me ha parecido un poco apresurado, un poco precipitado todo. Un cómic con ideas cojonudas, pero que luego al final la resolución, pues creo que no ha podido dar todo lo que hubiese podido dar. Pero desde luego, una grata sorpresa a nivel visual de Jakub Rebelka, que no lo conocía, y un enfoque de cómics sobre exorcismos, pero absolutamente diferente a lo que había visto hasta ahora, a lo que había visto hasta ahora. De verdad, una grata sorpresa, sin ser un cómic perfecto, pero me ha dado mucho más de lo que esperaba. Bueno, otro de mis dioses de nuestro cómic nacional, y sobre todo el blanco y negro, uno de mis dibujantes favoritos de lo que es el thriller y sobre todo esas sombras y las tintas, mi querido Luis Bustos, después de estar mucho tiempo junto a Santiago con esa mítica ya serie de nuestro cómic García, se presenta de nuevo como autor único, como ya hizo hace ya unos años, con ese Meseta, que yo con la portada no sabía muy bien qué pensar. Y bueno, nos vamos a una España, digamos, que está en una especie de estado de excepción, ¿vale? Y en la que por circunstancias se unen tres personajes, a cual más diferente entre ellos. Y nos van a pasar a una road movie en la cual pues va a aparecer la gran especialidad de Luis, ¿no? Un thriller, un noir absoluto, en el cual pues iremos descubriendo cosas de esos tres personajes tan variopintos, diferentes a la vez, con una trama que se va disolviendo. Entonces, quizás al final el girito que hay pues no es del todo lo sorprendente, ¿no? que a lo mejor nos podíamos esperar, pero es que la historia está entretenida, redonda, y sobre todo el despliegue gráfico de Luis aquí, en las tintas y en el blanco y negro, y sobre todo en los momentos donde pides dinámica, ¿no? Donde pides acción trepidante y sobre todo una dinámica brutal, es que es uno de nuestros grandes maestros. De verdad, a que le guste el noir y el thriller en plena meseta ibérica, con tres personajes, a cual más sorprendente, una de las gatas sorpresas también de principios de este año. Luis Bustos no defrauda a nivel gráfico y a nivel de historia no está nada mal. Bueno, vamos a un autor también que es una de mis debilidades, y las cuales me he leído sus dos últimas obras publicadas por Astiberri, que además las dos, porque lleva ya un tiempo dedicándose a ello, dos adaptaciones. Una es El hombre que podía hacer milagros y el otro Su olor después de la lluvia. Dos adaptaciones de dos historias que son relativamente cortas. La primera es esta, José Luis Munuera, que adapta la novela de Cédric Sapin-Defoe. Digamos que esto es muy recomendable para gente que sea una enamorada de los animales, ya que hablamos de la relación de un dueño con un perro. Espectáculo visual, es absolutamente brutal, con ese colorista que parece que haya nacido para colorear a Munuera, o sea, es brutal, es absolutamente brutal. Me encanta mucho el capítulo en el que se ve, perdonar, es que es muy difícil con el micro y todo manejar esos tomos así más grandes, más formato europeo. El capítulo en el que se ve todo desde el punto de vista del perro me ha parecido una maravilla gráfica, muy, muy chulo. Y digamos que esto es una historia, pues bueno, pues que te aprieta la patata, que te da donde más te duele,
en el buen sentido de la palabra, con el preciosismo y la maestría gráfica de José Luis. Y vamos, un absoluto espectáculo visual, una historia sencilla, pero que te llega directamente al corazón. Los amantes a los animales, los que tengan un perro, vamos, cómic súper regalable, súper recomendable, y con una historia que se nota que uno se siente muy cómodo ahora, adaptando ese tipo de relatos, además con su característico estilo gráfico ya que es ya, pues bueno, esto de muchos lectores, ¿no? Ver la nueva obra. Como esta, que todavía es más ejemplo de lo que se ha especializado en adaptar ese tipo de relatos. Aquí adapta un clásico del maestro Wells, en la cual un hombre, pues de una vida bastante gris, ¿no? Pues de repente, pues eso, pues puede conseguir, lo dicho, lo que dice el título, milagros, ¿no? Cosas que espera la gente. Pero claro, ese relato es tan corto que ha incorporado algunos personajes también sacados de su chistera. Y oye, gran acierto, porque aparte de la ambientación, es que no vamos a descubrir ahora, la maestría gráfica, narrativa y gráfica de Munuera, de José Luis, pues que luego también, si quieras, este colorista también, fijaos, es un espectáculo. Y a pesar de que es una historia que ya algunos conocimos, ha hecho sus pequeños cambios, ha incorporado sus personajes que le dan otro enfoque y más riqueza al relato base, y de verdad, esas adaptaciones siguen siendo, como siempre, como no, un espectáculo visual del maestro Munuera, una demostración de que ese colorista ya forma parte de esos tándems que no te los imaginas separados, y que, a pesar de que me gustaría también que un día se aventurase a hacer una historia suya, ¿no? Y se alarga, cualquier cómic de Munuera es un auténtico regalo para los que, digamos, ya desde hace tanto tiempo admiramos su arte. Bueno, nos vamos también a otro que admiro muchísimo y que, bueno, por fin, puedo decir, por fin, que he terminado de leer Capitán Torrezno con esa, digamos, ese anamnesis, ¿no? Esa obra inclasificable, de que se podía decir tantas cosas y a la vez no sabías por dónde empezar. Y a pesar de que muchas cosas parecía que no sabías muy bien si Santiago Valenzuela, nuestro premio nacional de esta obra, sabía por dónde iba exactamente, pues joder, es que lo tenía todo tan atado, tan claro. Obviamente su estilo gráfico no es que haya cambiado mucho a lo largo de todos estos años, ¿no? Que ha hecho esa tan magna obra. Es una obra que creo que merece un programa aparte y analizarla poco a poco. Luego hay un epílogo que es brutal. Un epílogo donde te dice, y te pensabas que quizás esto y esto, digo que no tenía muy claro, pues toma ya, aquí viene mi... Y con ese epílogo te da, te da una bofetada cariñosa a la cara brutal. Un gran cierre para una obra inclasificable, evidentemente que a muchos quizás se les hará un poco agudo todos los volúmenes que consta la edición de Astiberri, de todos los volúmenes, tanto los que ya están publicados como los nuevos, como este, maravillosa. Y vamos, una de las obras más personales, más sorprendentes, más surrealistas, más magnéticas, más maravillosas, más originales, más únicas de nuestro cómic, a pesar de que sea una obra evidentemente como esa frase, ¿no? Que a veces suena mal, pero que es realmente una gran verdad. No son quizás para todo el mundo, pero qué maravilla el Capitán Torrezno, y qué maravilla ese anamnesis, esa conclusión. Brutal, brutal. Bueno, otra que es reciente novedad también, le tenía muchas ganas, ese Abandonados, de David Muñoz, ni más o menos al guión, y de Tirso Cons al dibujo, que yo ya hacía tiempo decía, oye, de ese tema del perrito y tal, y vamos, calla, a ver si consigo un día terminarlo. Bueno, pues han conseguido terminarlo. Una obra, por lo que tengo entendido, que salió de la mente de David Muñoz a raíz del desastre nuclear de Fukushima, en Japón, hace ya bastantes años, pero que con los años se ha ido alargando ese proyecto, pero oye, que sigue también gente como nunca. Bueno, estamos hablando de una historia, pues, de estos dos protagonistas. Esa mujer, que, bueno, por una defunción, pues, decide adaptar ese perro, y bueno, empiezan a sentir cosas, a entablar una relación preciosa. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Corazón en un puño, y luego, pues, hay un accidente nuclear, y bueno, se ven obligados a separarse. El perro queda abandonado en aquella zona y ella es obligada a irse de ahí. ¿Veis? Aquí tienes cuando pasa todo el tema. A partir de ahí veremos digamos, el viaje de esa protagonista por un lado y del perro por otro.
No os iré más, porque luego hay sorpresas, hay giros, hay algún otro personaje también muy importante luego que aparece, pero no os lo quiero quitar. Aquí, sobre todo, lo que os quiero destacar es que, aparte de la maestría de David Muñoz ya para los guiones que ya lo conocemos, también el gran trabajo que hay aquí, tanto por parte de David Muñoz como sobre todo de Tirso, de decir tanto con tan pocas palabras o prácticamente con ninguna, y utilizando la narrativa del cómic para que según qué imágenes, qué paisajes, qué miradas o qué momentos te sobrecojan el corazón. Emotivo, bonito, precioso, maravilloso. Te da lo que esperas para un tipo de relato así. Incluso hay algunas sorpresas. También hay un tema con Dani Rovira, ¿no? Ese famoso actor, ¿no? Que también está muy involucrado de varias maneras en este proyecto. No os diré cómo, para no se daros la sorpresa. Pero desde luego una maravilla de David Muñoz y Tirso Cons, que más que crear una gran obra de autor y que sea un antes y un después en el cómic español, sobre todo han querido con esa obra tocar el corazón de los personajes, de esos cómics que cuando los terminas de leer acabas con una sonrisa y creyendo que puede haber un mundo mejor, pero sobre todo también utilizando las armas del cómic mejor que nunca y con una maestría a la hora de dejar de ir todos esos sentimientos, todas las inquietudes, todas esas cosas que quieren transmitir sin decir apenas nada. Porque a veces en el cómic, como una de sus grandes almas tiene, ¿no? Una imagen o varias imágenes valen más que 1000 palabras. Y este es un cómic que lo demuestra. Bueno, y acabamos con dos últimos cómics, perdón, dos tochales. Uno muy esperado por muchos, que es, espérate, aquí, que no quiero saberlo, el integral de Marshall Bass, una serie que yo ya os recomendé varias veces aquí, con los álbumes europeos clásicos de toda la vida de la mano de CC, y que ahora, disculpad, Astiberri ha publicado un integral con ese primer integral con los 5 primeros números. Con ese Marshall negro, que conocemos que en sus primeras viñetas prácticamente ahorcado, y que a partir de ahí inicia una andadura en la cual se va a cruzar con 1001 personajes, en las cuales descubrimos ese oeste en el cual a Macan y Corday, luego Desco y Bitkovic también, pero sobre todo a Macan y Corday, un oeste en el cual tienes que ir con ojo a visor, sobre todo porque a ver quién es más cabronazo, quién es más traidor, o quién te puede dejar en la estacada, ¿no? No hay ni un solo personaje bueno, o prácticamente ninguno. Todos son personajes más antagonistas que héroes, y sobre todo, aquí lo que prima es el arte inconmensurable. O sea, hay cada página aquí, por ejemplo, en cada número hay una mega splash page, como esta, por ejemplo, pero con todo tipo de detalles. Pero es que luego, a nivel de tramas, te suelta cada giro, cada sorpresa, cada personaje, y dices, personajes que parece que no van a aparecer, al cabo de un tiempo en la serie vuelven a aparecer. Y esos 5 primeros números considero que son un muy buen inicio de la serie. Luego en los siguientes números sigue y te da más sorpresas. Un cómic muy crepuscular, muy oscuro, muy cabronazo, pero con un arte también increíble. Y con episodios, por ejemplo, quizás con el de la prisión, que a mí es el que me convenció quizá menos, pero con otros episodios que te dejan, vamos, pegado al asiento y que no puedes dejar de leer. Estoy pasando páginas para ver si puedo pillaros algunas de esas otras páginas que se ve con mucho detalle. Si os las pongo aquí como splash page, a ver si hay suerte. Os puedo poner aquí, mira, por ejemplo, esta a mí me encanta. Es brutal. La edición, maravillosa, a un precio, tal como está el patio, relación calidad-precio, maravillosa también. O sea que no os pudisteis poner con los álbumes individuales, no lo deis, Marshall Bass, uno de los mejores westerns con diferencia abismal de lo que está publicando desde hace años en el mercado europeo y a nivel general. Un señor western, maravilloso. Y ahí nos vamos a una obra maestra del cómic latinoamericano y del cómic en general. Una de las obras totémicas del cómic, que es este maravilloso Perramus. Perramus, ni más ni menos que del señor Juan Saturstein y del gran maestro Alberto Breccia. Perramus, para los que no lo conozcáis, Perramus, esta edición integral es maravillosa. La había leído en sus diferentes 4 capítulos de momento, pero aquí lo tenéis todo englobado y no lo tenía ahora en físico y quería tenerlo. Perramus Perramus no deja de ser el personaje protagonista, que lleva una gabardina de la marca Perramus, ¿no? Esto es lo más anecdótico. Un hombre que decide
el olvido y la pérdida de memoria antes que recordar según qué cosas, pero sobre todo aquí Perramus, para que os hagáis una idea, y voy a resumirlo muy brevemente, es una alegoría que hicieron los autores para hacer un viaje por lo que es Latinoamérica, sus maravillas, sus magias, también sus tristezas, sus desgracias y sobre todo su ruina, ¿no? Porque sobre todo es un canto al horror de las dictaduras, en ese caso por la dictadura argentina, pero aquí sí veremos personajes reales, por ejemplo, como Fidel Castro, como Frank Sinatra, como tal, pero sobre todo aquí hay mucho protagonismo, por ejemplo, de José Luis Borges. Pero sobre todo aquí es un poco un repaso a toda la explicación de ese continente que es América del Sur, ¿no? O sea, parte del continente que es América, ¿no? Que es toda Latinoamérica. Absolutamente. Gabriel García Márquez es brutal, pero sobre todo aquí es una denuncia a ese cáncer de la humanidad que son las dictaduras y los regímenes autoritarios. Esto apenas pudieron, era su manera de protestar y quejarse y echar un grito al cielo respecto a las injusticias de lo que estaban viendo en su país, pero sobre todo también luego es un deleite visual para ver uno de los mejores trabajos en las tintas y con los grises y los gradas del maestro Alberto Breccia, recordar el padre de Enrique Breccia. Y desde luego uno de los máximos exponentes de que en Latinoamérica y en Argentina, en ese caso, hubieron talentos que no tenían que envidiar a cualquier otro talento del mundo. Absolutamente magistral, dura, conmovedora, divulgativa, sobrecogedora, obra maestra absoluta del cómic, maravillosa, y es de estas que, así como he leído otras que digo, pues no la voy a volver a leer porque tampoco me ha convencido especialmente, estas de las que voy a guardar y voy a querer releer de vez en cuando. Absoluta maravilla ese Perramus integral. Pues ya estamos. A ver, ay mira, una horita, pensaba que me excedería más. Espero que os haya entretenido ese vídeo. Había otros cómics de Astiberri que he leído y que también me gustaban, pero ya sale hasta esta nación algunas entrevistas, por ejemplo, lo sabes, aunque no te lo he dicho, del Premio Nacional del año pasado de Candela, o por ejemplo Días de Escuela, ¿no? Que también maravilloso, ¿no? De uno de estos mitos de la línea clara valenciana, ¿no? Ha habido algunos otros, pero sobre todo quería destacar esos últimos que en algún momento no había podido hablar todavía en el canal y que quería que dase constancia de que me gusta. También he leído otros de Astiberri que quizá no me han convencido tanto, pero estos quería hablar sí o sí. Bueno, lo dicho, vendrán ahora estos próximos días más vídeos de lecturas, próximo solamente de La Cúpula, luego tengo de Atacar ya con Norma, que sea una locura Norma, y muchas otras editoriales. Vamos con ello. Mientras tanto, espero que soy Astiberri os haya entretenido un ratito. Sin más preámbulos y para que no alargar innecesariamente ese vídeo, me queda como siempre lo más importante. Desearos buenas lecturas y que seáis felices. Siempre, por mucho que cueste y más tal como está el patio, ser felices, que vale la pena.